Entonces, como les decía, esto puede tener 100 amperios, 1000 amperios, los amperios que se le dé la gana. Pero si solo proporciona 1 voltio, el bombillito no prende jamás. ¿Vale? Si en cambio tengo una batería, acá, otra más, de 4 voltios, de esas de litio que les digo, 4 voltios, y no sé, 5 amperios. Y conecto ese bombillito, ¿qué va a pasar? Que el bombillito va a... Sí, prendería, ¿no? ¿Prendería? El bombillito, acuérdate que es de ¿Estallaría? 1.5 voltios. Moriría. Le ponemos... ¿Por qué? Porque no aguanta más de los voltios que son. Y ya sabemos que es de 1.5 voltios. ¿Sí o no? Y le pusimos 4 voltios. Pues fallece. Entonces, digamos que el voltaje ahí tiene una característica fundamental. Y es que es la medida de lo que o la medida que nos da el aparato que vamos a conectar, ¿no? Entonces, un celular lo podemos conectar a una pila, ¿no? Un power bank de esos que tenga 3 amperios, ¿no? 3 amperios. Puede ser un power bank dice 3000 miliamperios, ¿no? O 3 amperios, da lo mismo. Puede ser un power bank de 10.000, puede ser un power bank de 10.000 miliamperios. Siempre lo dicen miliamperios para que suene más cool, para que suene como que es más. Pero por aquí 5 voltios. Si nos llegan a mandar 4 voltios, el cargador, pues simplemente no carga. Si nos llegan a mandar 10 voltios, por decir algo, pues simplemente el cargador baila. Digo, el celular baila. ¿Sí? Entonces, ven la importancia, digamos, la, entre comillas, no importancia de los amperios en la batería. No importa. Esa es la capacidad que tiene. Y esa capacidad nos da el tiempo de trabajo de la cosa que vamos a conectar. O sea, el tiempo en que va a estar prendido el bombillo. Si tengo una batería, si es de 1.5, como el bombillo es de 1.5, bien, excelente, excelente, contento el muñequito, está feliz prendido. Y si consume 1 amperio, y como tiene 10 amperios, pues lo puedo prender por 10 horas seguidas, con esa batilita nomás. ¿Sí? Ahora, si tiene 1 amperio y 1.5 voltios, perfecto, también lo puedo prender, está feliz, pero solamente lo puedo prender por 1 hora, porque consume 1 amperio y esto tiene 1 amperio, pues solamente me sirve para 1 horita. Consume 1 amperio hora y tiene 1 amperio hora, pues 1 horita y punto. ¿Sí o no? Pero háblenme, díganme algo, por favor. Sí, sí, señor. Vale, entonces íbamos en que, bueno, pero yo tengo un aparato, tengo las pilitas esas que consumen, digo, que producen ¿qué era lo que quiero hacer? Espera un momento. Bueno, las pilas entonces tienen 1.5 voltios y 1 amperio. Yo necesito
eh, prender un bombillo que consume 3 voltios y 1 amperio hora. Bueno, pues sencilla la cosa, ¿no? Si consume 3 voltios, entonces lo que voy a hacer simplemente es poner otra batería. ¿En qué configuración? En serie. En serie, o sea, esta acá, tan, tan, y esto aquí para conectar el bombillo más robusto de 3 voltios. ¿Y por cuánto tiempo lo puedo prender? Una sola hora. Por 1 horita nomás, porque aquí tiene, bueno, todo esto tiene que ser simétrico, ¿no? Las baterías que se conecten en serie, en paralelo, tienen que ser iguales. Entonces lo puedo conectar solamente por 1 hora, pero yo quiero prender mi bombillo toda la noche, es decir, 8 horas. Necesito prenderlo por 8 horas. Entonces, le pongo más baterías en serie. Hago un circuito en paralelo. Si hago un circuito en paralelo, entonces digamos que aquí tengo esta y esta, y así sucesivamente para llegar hasta ¿cuántos amperios necesito? No. Sí, 8 pilas. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Nadie se ha dado cuenta del error? 7 y 8. Y las voy a poner en paralelo para sumar el amperaje, ¿verdad? ¿Sí o no? Parlé. Sí. ¿Vale? Entonces voy a conectar el positivo con el positivo, el positivo con el positivo, el positivo con el positivo, tales, tales, tales. Y tales con el negativo, y tengo 8 pilas conectadas en paralelo. De aquí saco entonces el negativo y de aquí saco entonces el positivo. Y entonces tengo acá 8 amperios. ¿Sí o para qué? Sí, pero ¿y cómo se conectaría para que los 3 voltios? Exactamente. El aparatico no va a prender nunca. Porque ¿cuántos voltios están entrando acá? Los mismos 1.5. 1.5 voltios. ¿Ven? Entonces, y el aparatico necesita 3 voltios para prender. Entonces, esa no es la solución. Sabemos que con 2 pilas en serie tenemos los 3 voltios, pero solamente nos proporciona 1 amperio hora. Entonces necesitamos hacer un arreglo diferente. Con muchas más pilas a lo mejor. ¿Por qué? Porque yo tengo esta pila, ya tenemos claro que tenemos que hacer pilas, un arreglo que nos proporcione 3 voltios. Lo único que nos proporciona 3 voltios es este arreglo. Pero este amperaje no me sirve, no me es suficiente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues hacer otras 2 baterías que conecto en serie, y entonces aquí tengo esta otra salida que tiene, esta primera de arriba tiene 3 voltios y 1 amperio, ¿verdad? Sí, sí, señor. Y 1 amperio. Y 1 amperio. Y este 1.5 y 1 amperio. Y 1.5 y 1 amperio. Y aquí tengo 3 voltios y 1 amperio. Yo puedo unir los positivos, el positivo de este, acá, y el negativo de este, acá. ¿Y qué hice? Que los puse esas dos en paralelo.
Entonces, ahora vamos a ver si son capaces de decirme cuánto sale aquí. Por aquí sale el positivo y por aquí sale el negativo. Entonces, esto de acá es una configuración en serie, esto de acá es otra configuración en serie, pero estas dos están puestas en paralelo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuántos voltios salen? Salen 3 voltios y 2 amperios. 3 voltios y 2 amperios. Aquí salía 1 amperio también. Perdón, aquí no puse el 1. Entonces sale 1 y aquí 1. Estamos paila todavía, ¿sí o no? 3 voltios, 2 amperios y necesito 8 amperios para poderla prender por 8 horas. Pues, ¿qué tengo que hacer? Otras 2 pilas. ¿Cómo? Siempre tengo que tener en cuenta que tengo que tener 3 voltios. Entonces tengo que generar primero que todos los 3 voltios. Y luego este positivo lo voy a llevar y lo voy a conectar al positivo anterior. Y este negativo lo voy a llevar y lo voy a conectar al negativo de la otra. Entonces, esta es la misma, obviamente, como les digo, tiene que ser simétrica. Tiene que ser todo simétrico. Y entonces ahora, ¿cuánto es? ¿Cuántos voltios? 3. 3 voltios, 1 amperio era este. Y todas estas 3 están en paralelo. Entonces los voltios se mantienen, 3 voltios. ¿Y los amperios? 3 también. 3 amperios. Entonces, eso nos indica que necesitamos 8 arreglos de estos. Entonces necesitamos, no eran 8 baterías, sino 8 dobles conectadas así. Voy a hacerlo chiquito. Y todas estas, entonces los positivos con sus positivos y van al positivo de acá, y este con el positivo de acá, con el positivo de acá, con el positivo de acá, y este negativo con este de acá, con este de acá, con este de acá, y bueno, con este de acá. Todas entonces están, cada una de ellas está en serie, pero todas entre sí están en paralelo. Entonces, ¿cuántos voltios? Los mismos 3 voltios que se obtienen en estas que son en serie. Ya no aumenta más porque todas estas son en paralelo. En cambio, si suman los amperios, aquí tenía 1 amperio, aquí tenía 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3 voltios, 8 amperios. Y entonces, ahí sí, bueno, de un lado saco el positivo, de otro lado saco el negativo y pongo el bombillito a funcionar si funciona con 3 voltios y 1 amperio. Si tengo 8 amperios, pues lo puedo, si tengo 8 amperios y funciona y consume 1 amperio, entonces esto me va a dar 8 horas. ¿Qué tal? ¿Ça marche o ça marche pas? Todo claro, ¿Funciona o no profe. funciona? Sí, ¿Todo todo claro? claro. Bien, perfecto. Entonces, aquí vamos a ver cómo tenemos estas conexiones en serie paralela. Entonces, aquí tenemos esta batería con esta de acá, están evidentemente en serie. Es decir, el positivo con el negativo. Y esta batería de acá están en serie también, el positivo con el negativo. Luego, este positivo con este positivo y este negativo con este negativo de acá. Entonces puedo sacar de acá el negativo y de acá puedo sacar el positivo. Ahora díganme ustedes cuánto sale acá. Voltios y amperios. J'attends, yo espero. Saldrían 24 voltios y eh,
Y 400 Y amperes. 400 amperios. 400. Sí, claro. ¿Por qué? En este se producen, sí, aquí estaba la respuesta, era fácil. En este se producen 24 voltios y 200 amperios. ¿Sí o no? Y en este de arriba se producen 24 voltios y 200 amperios. Y ahora, si yo vamos a suponer que esto de arriba es una pila. Lo puedo suponer así. O sea, puedo suponer que es una única batería. Que es una única batería que tiene una salida positiva y una salida negativa. No importa que por dentro yo tuviera este arreglo así. Digamos, esto podría ser así, pero voy a suponer que es una sola. Y puedo suponer que las dos de abajo son una sola también. ¿Sí o no? Y entonces, ahora sí, este es el positivo y este es el positivo y el negativo. Entonces conecto los negativos. Esta batería de acá adentro era 24 voltios, las dos, y 200 amperios hora. 24 voltios y 200 amperios hora. Y entonces, puestas en paralelo las dos, pues el voltaje queda igual, o sea, 24 voltios, y el amperaje se suma, entonces 400 amperios. Así que yo podría ver en este esquema que hicimos acá, yo podría haber puesto como si fueran 8 pilas, básicamente. O hacer que esto de acá es lo mismo que si yo tuviera una pila, es lo mismo que tener una pila de 3 voltios y 1 amperio. Esta otra de acá, como si fuera otra, igual, de 3 voltios, 1 amperio. Y así, solamente tendría que dibujar, bueno, las 8, porque aquí luego las voy a sumar. Bueno, supongamos que solo tenemos estas 3. Solo las voy a poner en paralelo. Es decir, que aquí va a mantener los 3 voltios y en este caso tendría 3 amperios. Pero sé que esto lo conseguí con este arreglo de acá de 2 baterías. O sea, estoy simplificando como si fuera una sola batería, pero en realidad son 2. ¿Sí se entiende eso? Sí, sí, sí. Sí. Sí, todos. Tatiana, Sí, señor. bien. Listo. Esto es lo que me interesaba que viéramos hoy. Y ahora vamos a hacer el ejercicio. La cosa es que creo que ya está tarde y ustedes deben estar un poco agobiados y no quiero agobiarlos más. Entonces yo creería que mejor hacemos el ejercicio mañana. Pero entonces necesitamos que tengan el multímetro y 2 baterías de 9 voltios y unos pedacitos de cable. Ustedes han visto que venden también como unas cachuchitas, perdón, que se le conecta aquí a esto y salen 2 cables, uno negro y uno rojo. Sí, sí. Es simplemente un conector de batería de 9 voltios. Sería fantástico si tuvieran los 2 conectores, uno para cada batería. Sería fantástico. Pero si no, entonces unos cablecitos para conectarlas y un pelacable, algo para pelar al que lo puede uno pelar con los dientes también. Pero pues este aparatico también es útil, un pelacable, o con un bisturí también puede ser, o con los dientes o lo que sea. Lo mejor sería que trataran de conseguir, mañana nos vamos a ver a las 10 de la noche también, ¿no? Entonces lo mejor sería que trataran de conseguir esa cachuchita. No se las puedo mostrar porque no la tengo, pero es una cosita de plástico y salen dos hilitos, 2 cables, uno rojo y uno negro, simplemente. Entonces sería súper que tuvieran las 2 o al menos una cachuchita y la otra la conectamos o algo. ¿Listo? Y obviamente el multímetro. Y nada más.
Solo vamos a comprobar eso que vimos hoy. Ah, si tienen otras baterías, es decir, si tienen baterías 1.5 voltios, si tienen otro tipo de baterías, muchísimo mejor para hacer la prueba con otras medidas, con otras cantidades. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, duda? ¿Todo Por mi bien? parte, no. Sí, Bueno. no, todo claro. Bueno, listo. Entonces, que pasen feliz noche, que sueñen con los angelitos y mañana en la noche nos volvemos a ver. Vale, gracias. Bueno, Vale, gracias. Gracias. hasta mañana, que descansen. Chao.